Bueno, la ayudantía de hoy trata sobre lo que es NIF 13 y NIF 9. Cuando nosotros hablamos de NIF 13, estamos hablando de valorizaciones a valor razonable. ¿Ya? Y NIF 9 son instrumentos financieros. Entonces, aquí hay tres preguntas y un ejercicio de desarrollo que vamos a hacer durante la ayudantía, que son súper importantes que conozcan. ¿Ya? Entonces, lo primero es, ¿qué es el valor razonable? ¿Ya? El valor razonable es básicamente el valor de mercado de un activo o una cosa. Por ejemplo, si yo quisiera vender algo o un computador en el mercado, yo tengo que preguntarme, ¿pero cuánto vale este computador? ¿Ya? Y el computador en sí, voy a buscar, voy a investigar, esta persona lo vende en tanto, esta otra persona lo vende en tanto, y yo voy a estimar un valor para ese activo. Pasa lo mismo eh, con los instrumentos financieros. Uno sale al mercado y le pregunta a los inversionistas o a quien quiera o a los interesados del instrumento financiero y les pregunta cuánto pagarías tú por el instrumento financiero. Y de esa forma uno determina un valor de mercado, que eso vendría siendo básicamente lo que es el valor razonable. El mercado activo es básicamente cuando hay muchos oferentes de un solo producto. Es decir, si yo quiero comprar un computador, voy a encontrar marcas Acer, Dell, eh, Lenovo, no sé, Samsung, etcétera. Entonces, hay un mercado amplio de ese activo, ya que vendrían siendo muchos, muchas empresas que proporcionan el mismo servicio. Y por otra parte, tenemos en el caso de que no hay un mercado activo, ¿cierto? Que pueden ser, no sé, productos que sean importados y que necesiten, no sé, un trato especial o una producción especial, esos, esos se van a determinar con, eh, ¿cómo se llama? Uno va a buscar productos de similares características y va a determinar un precio de acuerdo a eso. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer cuando no hay un mercado activo. Y la pregunta 3 que dice qué es el enfoque de mercado, es básicamente lo que yo les mencionaba, de que uno se enfoca en el precio que tiene un producto dentro del mercado para determinar su precio de venta. ¿Ya? Entonces, entonces, ahora viene el ejercicio. Dice el ejercicio que usted posee la siguiente información del inversionista que adquirió un bono el 10 de julio del 2020. El valor nominal del bono es de 670.000 y la fecha de emisión al 10 de julio, que vendría siendo la misma fecha de emisión y colocación. Y además dice que el bono promete pagar 120.000 pesos por 3 periodos anuales y junto con el último pago se restituye todo el capital. Ya, la tasa de colocación es del 20%, la tasa de mercado a finales del 2020 es del 12% y la tasa de mercado al finales de 2021 es del 21%. Entonces, y piden todas las contabilizaciones hasta el 31 del 12 del 2021, determinar la tasa de emisión, elaborar los estados financieros y el inversionista decide vender el bono en 520.000. Entonces,
Entonces, lo primero que siempre debemos hacer cuando nosotros estamos frente a un bono es ver gráficamente cómo se distribuye el bono en el tiempo. Ya, entonces, lo primero es que el valor nominal del bono es de 670.000 y paga cupones. Entonces, sería 670.000 y paga cupones de 120.000. ¿Cierto? Y en el último cupón se paga todo el capital. Ya, que esto es básicamente un bono bullet. Entonces, gráficamente, este sería la figura del bono en el tiempo. Entonces, esto es en el año 0, en el año 1, en el año 2, en el año 3. Ya. Entonces, lo primero, ya, entonces cuando uno va a comprar un bono, siempre se debe considerar por el valor que yo voy a pagar por el bono, la tasa de colocación. ¿Ya? Entonces la tasa de colocación siempre, o la mayoría de los casos va a ser diferente a la tasa de emisión, ¿cierto? Y entonces nosotros debemos calcular un nuevo valor presente para el bono, que es lo que realmente vamos a desembolsar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser calcular el valor presente del bono. Entonces, la fórmula para hacer el cálculo es el capital dividido en 1 más el interés, ¿cierto? Que sería 0.2 elevado al periodo. Y si nosotros sumamos eso, nos da el valor presente. Entonces me dice que el valor presente del bono son 640.509. Ya. Ahora, con esto yo ya puedo iniciar las contabilizaciones, pero la pregunta B me hace referencia a determinar la tasa de emisión. Ya, entonces la tasa de emisión nosotros la podemos calcular de una forma súper sencilla. De una forma súper sencilla. Ya. Entonces, ¿cómo se determinan los cupones? Los cupones se determinan en el bono bullet, se determinan el capital por el interés. ¿Por qué? Porque el bono bullet solo paga intereses hasta el último periodo. Entonces, si yo tomo un cupón cualquiera, que sea sin el capital, ¿cierto? Y me va a dar la tasa de interés. Ya, entonces esta sería la tasa de emisión. Ya, se puede dar el caso que les den, no sé, el capital e el interés, ¿cierto? Y ustedes tienen que calcular el valor del cupón, o que les den los cupones y el interés, y ustedes deben calcular el valor de emisión del bono, el valor carátula, ¿cierto? O cualquiera de las tres, pero siempre va a ser una regla de tres. Ya tienen que tener 2 de los 3 valores para poder calcular. Entonces, ahora vamos a continuar con... Entonces, la contabilización inicial, que vendría siendo el 10 de julio del 2020, ¿cierto? El 10 de julio del 2020 la contabilización inicial va a ser bonos para trading, sería bonos para vender en el corto plazo, contra caja o banco. Esto sería por los 640 que calculamos. Esto sería compra de bono para
vender en el corto plazo. Ya. Entonces, teniendo el valor inicial, lo que yo debo calcular, o sea, lo que debo ver es cuándo se paga el primer cupón. Ya, como estos son fechas, son como cupones con periodos anuales, si yo compré el bono y se emitió el 10 de julio, el primer cupón va a estar el 10 de julio, pero del año 2021. Ya, entonces, el 10 de julio del año 2021 se va a pagar el primer cupón. Entonces lo que vamos a hacer, nosotros vamos a calcular intereses a esa fecha. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a devengar intereses todos los finales de años y cada vez que se pague un cupón, antes de que se pague un cupón. Entonces, antes de llegar al cupón, que estaría el 10 de julio del 2021, nosotros debemos, el 31 del 12 de 2020, debemos contabilizar los intereses. Ahí el asiento va a ser interés por cobrar contra ingreso financiero. Ingreso financiero. Y sería, para hacer el cálculo del interés, sería el capital por 1 más el interés, que sería la tasa de colocación, 0.2, y elevado a los días. Entonces, ¿cuántos días pasaron desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre? Ya, entonces pasaron 20 días de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses. Entonces pasaron 170 días. 170 dividido en 360. Entonces, de esa forma nosotros ya calculamos los intereses al 31 de diciembre del 2020. Y esto vendría siendo devengamiento de intereses al 31 del 12. Posteriormente a eso, como nosotros estamos trabajando con un bono para trading, nosotros debemos contabilizarlo a valor razonable. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta las tasas de mercado. Y si ustedes se fijan acá, la tasa de mercado al 31 del 12 del 2020 disminuyó. Entonces ahora es del 12%. Entonces lo que nosotros debemos hacer es tomar este 12% y hacer un ajuste al bono para que quede al 12%. Entonces, para hacer ese ajuste, yo voy a tomar esta tablita que tengo acá, ¿cierto? Pero nosotros debemos considerar que el periodo cero, a donde yo quiero llegar, entonces acá este es llegada. Le voy a poner llegada. Ya, cuando a la fecha que yo quiero llegar es al 31 del 12 del 2020. Ya. Y si yo considero que un periodo completo toma 360 días, si yo al primer cupón lo actualizo en un periodo completo, este valor quedaría el 10 de julio del 2020. Ya, y como yo quiero llegar al 31 de diciembre, me estaría pasando. Ya, entonces, lo que voy a hacer en este caso vendría a ser tomar los días de diferencia. ¿Cuántos días hay desde el 31 de diciembre del 2020 hasta el 10 de julio del 2021? Ya, entonces, serían 6, 180, son 190 días. Ya, y el siguiente periodo va a ser 190 más 360, y el siguiente periodo va a ser más 360. ¿Por qué le sumo 360 a ambos números? Es simple. O sea, si yo tengo 190 desde el, desde el 7 de julio del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2020, para llegar desde el desde el 10 de julio del 2021 hasta el 10 del 7 del 2022 son 360 días. Entonces se le suma
360 y después 360 más. Entonces, esta tasa es del 12%. Esta tasa también es del 12% y esta tasa también es del... Y súper importante siempre son la fracción, ya. Entonces son 190 dividido entre 160. Entonces, si nosotros sumamos esto, ese sería el valor presente al 12%. Ya, lo vamos a marcar. Entonces, el valor presente del bono al 12% vendrían a ser 807 y valor presente al 20% vendrían a ser. Ya, lo siguiente que yo hice fue calcular el valor presente al 20%, que era la tasa que se estaba utilizando antes, que era la tasa de colocación. Y me dio que es 698,098. ¿Y cómo lo calculé? Simplemente sumando todo lo que diga bonos para trading e interés por cobrar, ya que ese sería el valor presente del bono al 31 de diciembre, que es donde se calcularon los últimos intereses. Y con esto yo puedo sacar la diferencia. Siempre nosotros vamos a tomar el valor que tenemos de referencia, o sea, el valor por el que tenemos que actualizar. En este caso sería el 12%. Y ahí me da una diferencia positiva de 109.076. Perfecto. Entonces, ya, para mostrar gráficamente este cálculo, o sea, para que vean que sí se puede, lo que yo puedo hacer es meter el 20% dentro de la fórmula anterior, ¿cierto? Y me da que son los mismos 698,098. Entonces, ahora los asientos de ajuste. Nosotros generalmente utilizamos dos formas de hacer el cálculo de intereses. Pueden haber más. Incluso la profe me mostró una tercera forma de hacer la contabilización. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser la contabilización directa. La provisión y sin intereses. Sin intereses. Ya, entonces, la contabilización directa es simple. Al 31 al 12, el ajuste que yo voy a hacer por la diferencia del valor de mercado va a ser simplemente, como tengo una diferencia positiva, va a ser bonos para trading contra fair value. Ya, fair value es una cuenta de complementaria de resultado que sirve como ganancia o pérdida. Ya, en este caso vendría siendo ganancia. Ajuste mercado el 31 del 12 del 20. Y tendría un valor de 109. En el caso de la provisión, en vez de usar la cuenta bonos para trading, lo que yo voy a hacer va a usar la cuenta provisión de fair value y contra el mismo fair value. Y en el caso de el ajuste sin intereses, ¿cierto? Va a ser bonos para trading contra fair value.
La gran diferencia dentro, cuando yo digo que es un ajuste de un bono sin intereses, quiere decir que estos 57 dejaron de existir. Yo no los contabilicé. Yo no registré la variación de los intereses. Entonces, como yo hice eso, mi ajuste va a aumentar por los 57. ¿Ya? Entonces me da que el ajuste vendría siendo 166,665. Entonces eso vendrían siendo las tres formas de contabilización. Ya, y acá en el bono, en la provisión, se va a hacer de la misma forma. Ya, se va a hacer de la misma forma. Ya va a tener el mismo, y esto va a ser la misma glosa para los tres asientos. Por temas de tiempo y porque la forma más correcta de contabilizar esto vendrían siendo las dos primeras, voy a hacer esas dos. Y ahí la tercera quedaría pendiente. Entonces, lo otro que me piden es que yo haga los estados financieros al 31 del 12 del 2020. Entonces, los estados financieros, el estado financiero para el primer caso va a ser bonos para trading, interés por cobrar. Y acá va a ser esto más esto, y acá va a ser esto más suma. Y dentro del estado de resultados, dentro del estado de resultados vamos a tener fair value y ingreso. Esto vendría siendo por, voy a dejar acá mismo, el fair value van a ser los 109 y el ingreso financiero van a ser los 57. Este es el estado de situación financiera. Ya. El bono para trading, en este caso va a ser solo eso. Vamos a tener el interés y aparte vamos a tener la provisión. Y si se fijan, los dos estados financieros, independientemente del método, van a cuadrar. Son exactamente lo mismo. Ya, y para acá, para este caso, vendría siendo vamos para trading, interés por cobrar no hay, tampoco hay provisión, está el ajuste a mercado y estaría, ya, y aquí también da lo mismo, ya, 166 y 165 en los tres y 807 y 174 en los tres. Y eso sería los estados financieros. Ya, entonces, pasado el 31 de diciembre, lo que nosotros vamos a llegar al 7, o sea, al 10 de julio del 2021, cuando se va a pagar el primer cupón. Entonces, el 10 de julio del 2021, nosotros vamos a pagar el primer cupón. Y lo primero que debemos hacer cuando vamos a pagar el cupón tendría que ser interés por cobrar
contra ingreso, nosotros vamos a devengar los intereses. Y para eso nosotros vamos a usar la misma fórmula que antes. Entonces vamos a tomar el capital, que en este caso vendría siendo todo lo que es bonos para trading, por 1 más el interés, que sería el 12%, y elevado a los 10, que serían 170 dividido en 360. Ya me da que los intereses son 44. Ya, es súper importante para hacer la distinción entre los métodos, al menos en el método el método directo y la provisión. Cuando yo uso el método directo, todos los asientos para abajo que tengan que ver con los intereses y también para los ajustes a mercado se van a realizar con la tasa actual, ya que sería la tasa de mercado, que sería el 12%. En el caso de la provisión, siempre para abajo se va a utilizar la tasa de colocación. Entonces, el mismo 10 del 07. Entonces, el bono va a ser los 640, el interés, y eso, y acá vendría siendo el 20%. Ya, y esa es la gran diferencia entre los métodos, la tasa que vamos a ocupar. Y posteriormente se realiza el mismo 10 del 7 el pago de cupón. Entonces, el pago de cupón va a ser banco. Nosotros dejamos un espacio en blanco porque no sabemos si el valor del bono aumentó o disminuyó. Interés esto es cobro de cupón 1, el 10 del 07 del 20. Entonces, el cupón nunca va a cambiar, ¿cierto? Independientemente de la tasa que haya, siempre va a ser 120.000. Ya, y los intereses por cobrar van a ser la sumatoria de todos los intereses registrados, van siendo los 57 más los 44. Entonces, la diferencia en este caso me dio que el valor del bono disminuyó. Y en este caso, en el caso de la provisión, el valor del bono aumentó. Ya, entonces el valor del bono aumentó. Veamos.
Ya. Lo siguiente que tenemos que hacer es, como no hay un cupón antes del 31 o antes del 10 del 7 del 2022, nosotros vamos a tener que pasar por el 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre del 2021, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo de siempre, interés por cobrar, ingreso financiero contra, esto es por devengamiento de intereses al 31 del 12 del 2020. Perfecto, ya. Sí, acá el 10 del, acá en la provisión me había equivocado los días. Había puesto 170 sobre 360 y era 190. Y lo tengan en cuenta. Entonces, al 31 de diciembre, lo que yo voy a hacer, voy a considerar todo lo que diga bono, que es bono, bono 49, estos intereses se ponen acá. Por uno más el interés, en este caso sigue los 0,12% y elevado a los días. En este caso los días son 170. Ya, entonces 41, 200. Perfecto. Van a ser los 640 menos eso. Y acá la tasa de interés va a seguir en el 20%, 56,851. Vamos para trading. Los intereses se van acá. Perfecto. Y ahora bien, lo último que tendríamos que hacer vendría a ser
el ajuste a mercado. Para eso voy a usar esto mismo. Entonces, ahora yo tengo que llevar todo esto al 31 de diciembre del 2021. Ya. El primer cupón ya se pagó, entonces no tenemos que actualizarlo. Entonces esto es 0. Ya. Y el segundo cupón está 190 y el otro estaría 190 más los 360. Ya. ¿Y a qué tasa tengo que actualizarlo? Ya. Tengo que actualizarlo a la tasa de mercado, que vendría a ser del 21%. Entonces la tasa de mercado del 21%. Ya, lo primero que voy a hacer, voy a comprobar que esta suma esté, está 0, 804 más esto menos esto más esto y menos esto. Ya, entonces ya, el valor al 20% está bien. Entonces nosotros tenemos que calcular al 21%. Este es al 12 y este va a ser al 21%. Y para eso nosotros vamos a actualizar esta fórmula de acá. Ahí nota que tenemos que hacer un ajuste de 78.519. Ya, entonces, en el método directo, el asiento va a ser lo mismo que anteriormente. Ser bonos para trading contra verbales, ajuste de mercado al 31 del 12 del 2021 por menos 78. Ya. Como es menos 78, nosotros vamos a invertir el asiento. Y vamos a decir que hay una pérdida, un fair value negativo contra bonos para trading por 78.519. En el caso de la provisión, ¿cierto? La valorización que nosotros tenemos del bono no es del 12%, es del 20%. Entonces esto va a ser el valor presente al 20%. Entonces, hay que sumar esto más esto más esto más esto menos esto más esto. Ya. Entonces nota que el ajuste que nosotros debemos hacer es de 6.553. 21. Interés por cobrar. 640. ¿Cuál es esto? Entonces, el ajuste que nosotros debemos llegar es de 8.010. Ya. Para llegar a eso, nosotros tenemos que hacer una test temática
Ya. Y esta va a ser la provisión verbal. Ya. Entonces, yo tengo registrada una provisión acá arriba de 109,076. Ya, y yo necesito llegar a un saldo negativo de 8,010. Entonces, ¿qué ajuste necesito hacer para llegar a esos 8,010? Necesito hacer un ajuste por la diferencia. Entonces, el ajuste que yo debo realizar en la provisión es de, esto es más, es de 117,086. Ya. ¿Por qué? Si yo sumo 117, vamos a tener saldo acreedor de 8,010. Sí, perfecto. Sí, o sea, cuando uno hace este ajuste, tiene que tener en cuenta de que debe llegar a los 8,010 como saldo acreedor, porque está negativo. Entonces, el saldo acreedor debe ser mayor que el saldo deudor. Entonces, por la diferencia, nosotros llegamos al ajuste, que vendría siendo el ajuste. Entonces, y esto vendría siendo provisión. Ahí de esa forma termina el ejercicio. Sí, lo último, que es la letra D, dice que el inversionista decide vender el bono en 520.000 el 31 de diciembre. Entonces, el mismo 31 de diciembre del 2021 voy a tener una caja o banco $520. Yo voy a vender el bono para trading. Voy a vender sus intereses. Y voy a tener una utilidad o una pérdida. Entonces, el bono para trading vendrían a ser el valor presente, el interés por cobrar, en este caso, viene a ser los 40, y tendríamos una pérdida de 219,430. Vamos a comprobar esto. Los intereses es pérdida. Ya. En el caso de
la provisión. El interés por cobrar son los 58. Y esto vamos a tomar desde arriba. Y igual bonos 648 y yo tengo una provisión de 14. Perfecto. Entonces, ¿cómo sé yo que este asiento de contabilización está bueno? Porque las pérdidas dan exactamente lo mismo. ¿Ya? Independientemente del método, la pérdida siempre va a ser igual, ¿ya? En ambos casos. Yo en primer lugar me había confundido ya que agregué este valor, pero ese valor también incorpora los intereses, y en este caso están en una línea separada. ¿Ya? Entonces por eso lo sumé uno por uno todo lo que decía bono para trade, para que me diera ese valor, que son exactamente todas las cosas que dicen bonos para trade. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya, entonces, esa fue la ayudantía de hoy. Que les vaya súper bien en el control o prueba que tengan que hacer, que se supone que era pronto. Chao, que estén bien.